Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 5, verso 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando nosotros escuchamos eso, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, eso inmediatamente despierta en nosotros todos los conceptos que tenemos acerca del matrimonio, todas las experiencias que tenemos acerca del matrimonio, todo lo que hemos escuchado a otras personas compartir acerca de lo que ellos consideran, creen o vivieron en sus relaciones matrimoniales. Y desde ahí nosotros vamos a darle una interpretación a esta frase. Y es donde debemos de tener cuidado, porque de lo que se trata es que cada uno de nosotros podamos despojarnos de todo lo que nosotros hemos creído, de todo lo que nosotros hemos llamado bueno, para poseer, para recibir lo que el Señor nos está revelando a través de las Escrituras, que Él llama bueno. Y desde ahí necesitamos colocarnos en una posición de humildad, en una posición donde nos evaluemos a nosotros mismos cómo estamos manejando nuestra casa. Ahora fíjese muy bien que dije cómo nosotros estamos manejando nuestra casa. Y eso incluye no solamente a la membresía, no solamente al liderazgo, sino incluye también a nosotros los pastores. Una de las cosas que estamos viendo en la iglesia y en el cuerpo de Cristo es pastores divorciándose, grandes y pequeños, famosos y no tan famosos, conocidos y no muy conocidos, líderes y no líderes. Esto está pasando en la iglesia porque la iglesia ha rechazado los diseños de Dios. Y cuando nosotros rechazamos los diseños de Dios, entramos en las estadísticas de hoy en día. Y las estadísticas de hoy en día no son muy prometedoras. Es predecible. Algunos dicen que de cada 10 matrimonios, 7 terminan divorciándose. Y ni usted ni yo queremos ser parte de esas estadísticas, porque nosotros entendemos que lo más importante después de Dios para nosotros es nuestra familia, es nuestra casa. Y entre más abracemos los diseños de Dios, más firme vamos a estar. Entre más abracemos los diseños de Dios, vamos a poder soportar todas las diferentes circunstancias que se levantan a nuestro alrededor, que tratarán de destruir nuestra casa. Si destruye el matrimonio, también afectará a los hijos. Y una vez que eso es introducido a la casa, terminará dañando generaciones. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones muy difíciles, hemos sufrido heridas muy duras, hemos vivido necesidades muy grandes porque venimos de hogares disfuncionales. Venimos de papás divorciados o venimos de papás que siempre estuvieron en la casa, pero en realidad fue un lugar de mucho conflicto, de poco acuerdo, de muchas diferencias, y nosotros fuimos expuestos a esos ambientes, y esos ambientes nos marcaron. Y hoy nosotros estamos tratando cada día de poder levantar un diseño generacional diferente, que nuestros hijos no tengan que atravesar por lo que nosotros hemos atravesado, sino que ellos puedan entrar en etapas donde simplemente mejoren, repliquen
lo que han aprendido de nosotros, porque nosotros hemos aprendido de Dios. Entonces, este es un buen día para que todos podamos poner la mayor disposición para entender con el intelecto, porque hay algunas cosas que vamos a explicar que necesitan ser entendidas, pero entendemos desde la fe. Recuerde lo que dice Hebreos: por fe entendemos. Entonces nosotros primero creemos y después comenzamos a entender. Para algunos eso pudiera ser una forma errada de ver las cosas, porque se puede llegar a la conclusión de que eso es ser ingenuo, es ser fanático, es ser ignorante. Pero las escrituras dicen eso, que usted y yo por fe entendemos que fue creado el universo. Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora piensa en esto: si el universo, lo que hoy vemos, fue constituido por la palabra de Dios, ¿cómo no creer que también un matrimonio puede llegar a reflejar lo que ahora no se ve cuando nosotros abrazamos la palabra de Dios? Y aquí en el verso 22, Pablo va a comenzar a hablar del diseño del matrimonio a personas llenas del Espíritu Santo. Eso es lo que va a estar a prueba un día como hoy en cada uno de nosotros. Hoy, conforme vayamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios, nuestro entendimiento debe de irse ajustando a la palabra de Dios, pero también va a ponerse a prueba nuestro corazón. Y cuando me refiero a tu corazón, es con la capacidad que tú puedas decir: yo abrazo esto, lo recibo como que es palabra de Dios, no porque la dice el pastor Arsenio, sino porque está escrito, revelado por Dios a través de las escrituras, y esto para mí es conveniente. Entonces hoy básicamente vamos a ver dos cosas, parte de lo que vimos la semana pasada cuando dice: las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y tu entendimiento va a ser puesto a prueba, tu corazón va a ser puesto a prueba, y vas a manifestar la llenura del Espíritu Santo en ti abrazando esto. Pero también nos dice en el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y cuando nosotros comencemos a profundizar en estos dos versículos, usted se va a dar cuenta que tanto los hombres como las mujeres van a ser puestos a prueba en su entendimiento y en su corazón. Porque por mucho tiempo hemos pensado que estos versículos nos muestran una diferencia en cuanto a que algunos erróneamente piensan que hay una superioridad de uno con respecto al otro. Pero ¿cómo lo vamos a ver hoy? Nos va a hacer ver que en realidad en el corazón de Dios no hay alguien arriba ni alguien abajo, sino que el diseño del matrimonio en realidad es una entrega completa a los diseños de Dios. Y tanto el hombre como la mujer tienen que rendirse al Señor. Por eso es que cuando decíamos que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, la pregunta es ¿por qué? Primeramente porque es un mandamiento. Pablo lo está dejando claro, dice: las casadas deben de estar sujetas. Entonces el matrimonio nunca fue un asunto para la mujer de romance solamente, no fue un asunto solamente de tener una compañía o de tener a la persona que amas a tu lado,
sino que para la mujer el matrimonio también es un asunto de sujeción. Y la mujer debe de elegir libremente, voluntariamente, someterse a su marido. Ese derecho nadie se lo puede quitar. Incluso este día tú tendrás que decidir entre si voluntariamente te sujetas a tu marido o no. No hay quien te pueda obligar. Yo no te puedo obligar, tu esposo no te puede obligar, la sociedad no te puede obligar, Dios mismo no te va a obligar. Dios escribe en su palabra lo que Él quiere que tú y yo hagamos, pero al final somos nosotros los que decidimos qué hacer. Entonces, que la mujer se sujete a su marido es un mandato divino. Pero es un mandato divino, número 2, que se debe de entender que cuando la mujer se sujeta a su marido, lo hace también al Señor. Lo hace para con Dios. Entonces la sujeción tiene un vínculo que no se puede quebrantar con el Señor. La sujeción número 3 debe de darse de la mujer porque la Biblia dice que es conveniente, es lo adecuado, y es lo adecuado y lo idóneo para que los diseños de Dios se establezcan en el hogar. Pero también nos dice, número 4, que la mujer debe sujetarse a su marido porque el marido es cabeza de la mujer. Y aquí es parte de donde se crean mucha controversia. La controversia de por qué una cabeza. Y desde ahí salen algunas frases como que somos una sociedad patriarcal, entendiendo patriarcado como subyugar, como superioridad, como dominio, como control, erróneamente. Cuando Dios aquí no nos habla de patriarcado, sino nos habla de que el hombre es cabeza. Y esa palabra cabeza significa líder. Es una persona que está responsable. Entonces ser cabeza no es ser jefe. Y ser cabeza no es ser superior. En realidad ser cabeza es una posición divina que Dios le da al hombre para liderar la casa. Entonces cuando nosotros pensamos en un matrimonio, nosotros vemos a una esposa que se somete voluntariamente y que eso significa que se deja liderar de su esposo. No señorear, se deja liderar. Pero el esposo, ser cabeza, significa que deja a un lado sus intereses para velar y cuidar por los intereses de su esposa. Ahora, cuando nosotros pensamos en el diseño original en el Génesis, nosotros necesitamos estudiar las Escrituras para poder ver cómo aún en Génesis, antes del pecado, Dios había puesto a alguien como responsable de cuidar y labrar el huerto. Adán y Eva tenían la misma revelación, tenían las mismas capacidades intelectuales, ninguno era superior a otro, pero cuando nosotros leemos en el Génesis, Dios habló al hombre y le dijo: guarda y labra el huerto. Y cuando Adán y Eva caen en pecado, en el capítulo 3, verso 10, dice que Jehová Dios llamó al hombre. Ahora piense por un momento lo que está ocurriendo, porque el Señor le entrega un orden a Adán, le entrega un Edén, un lugar de deleites, un lugar de placeres, un lugar que debía de ser altamente productivo, porque le dice: fructificaos y multiplicaos. Dios le da a Edén las condiciones para que sea alguien fructífero, alguien productivo. Pero también le dice
tú vas a señorear, vas a sojuzgar. Entonces Dios también le entregó una autoridad a Adán, una autoridad sobre todo ser viviente, a excepción de Eva. Él se podía señorear de los animales del campo, de los peces del mar. Todo iba a responder a él con una autoridad de señorío, de dominio, menos Eva. Porque había un diseño ahí entre ellos, donde el Señor les había asignado una tarea, donde Eva era la ayuda idónea, donde juntos iban a llevar los propósitos de Dios, donde ambos iban a hacer la voluntad de Dios, donde todo lo que ellos hacían era bajo la dirección de Dios. Entonces ni siquiera tenía que haber una discusión, porque había un acuerdo rotundo, profundo, inquebrantable, de que lo que vamos a hacer nosotros dos es todo lo que el Padre dice. Entonces no había que dar órdenes. Era la voluntad de Dios perfecta ahí en el Edén, siendo llevada a cabo por Adán y Eva. Pero sí había una responsabilidad. Por eso es que en el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, Dios llama al hombre. Ahora, cuando Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú?, no es que Dios no supiera dónde estaba, es que Dios lo estaba llamando a entregar cuentas. Y por eso es que le dice: ¿dónde estás tú? Y le respondió Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver el abandono del liderazgo para ser entregado. ¿A quién? No a la mujer, sino el abandono del liderazgo desde lo que Dios decía para alinearse con lo que la serpiente estaba diciendo. Entonces el abandono del liderazgo de Adán no fue que ahora la mujer le decía qué hacer, sino el abandono del liderazgo de Adán fue dejar la fuente, la única fuente a la cual él debía de escuchar, que era Dios. Por eso es que Dios le dice: ¿quién te está enseñando ahora? ¿Quién es tu fuente ahora? Y es ahí donde él dice: la mujer me dijo, la mujer que me diste. Entonces Adán hace un abandono a su liderazgo por causa de comenzar a alimentarse de una fuente diferente. Ser cabeza es ser responsable, porque así le dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y comienza a hacer una comparación. Comienza a comparar en lo que es la relación de Cristo con su iglesia, la iglesia representando a la esposa y Cristo el esposo, al hombre ahora siendo Cristo, representando lo que Cristo representa para su iglesia como cabeza, y la mujer representando lo que la iglesia representa para Cristo. Y va a introducirnos a un diseño del matrimonio donde dice: grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. En otras palabras, nosotros vamos a alinear nuestra casa
Usted va a alinear su casa a lo que Cristo hace con su iglesia. Traer el diseño de Dios a nuestro matrimonio no es otra cosa más que el marido, que es cabeza, se comporte como Cristo, y que la mujer que representa a la iglesia se comporte como la iglesia. Entonces nos dice aquí que el mandato para el hombre es que ame a su mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres. Lo primero que nos dice es esto: para que el marido pueda ejercer la cabeza, para que el marido pueda ejercer correctamente el liderazgo, ese liderazgo que el marido va a ejercer tiene que estar fundamentado sobre el amor. El amor es la base del liderazgo del hombre en el matrimonio. El amor es el fundamento que te coloca en la posición para ejercer correctamente ese lugar que el Señor te ha dado en tu casa como cabeza. Ahora, cuando nosotros hablamos de amor, resulta ser que para nosotros hablar de amor solamente usamos una palabra, pero en el griego hay 4 palabras que representan el amor. La primera palabra es fileo. Esa palabra fileo representa el amor de amigos. Usted y yo tenemos amigos. Para Vladimir, Pastor Vladimir, nos conocemos desde que teníamos aproximadamente 6 años, 7 años. Somos amigos. Yo lo quiero. Él me quiere un poquito menos, pero ya usted sabrá las razones por qué, ¿verdad? Él es más fácil de querer. Pero yo tengo un aprecio por él. Pero también hay un amor que se llama estorge. Ese es el amor de familia. Ese es el amor que yo le tengo a un hermano, a mi hermana. Es el amor que le tengo a mi papá, a mi mamá. Ese amor estorge, yo no lo escogí, es natural. Amo a mi hermano naturalmente, no necesito hacer nada para amarlo. El fileo es diferente, porque el fileo, que es el amor de amigo, está condicionado, está basado en la personalidad. Le llamo amigo porque me cae bien, porque hay cosas de él con las que yo me siento relacionado, nos parecemos. Entonces es condicionado, porque yo amo al amigo que yo apruebo, y al que no apruebo no lo llamo amigo. Entonces no lo amo como un amigo, es un conocido, pero no le tengo el amor de aquel que le llamo amigo. Fileo. Mi familia, estorge. Pero hay un amor que es el eros, y el amor eros es un amor sexual, es la atracción física que un esposo siente por su esposa. Me gusta su físico, me hace sentir bien, mis emociones se disfrutan con ella. Entonces, de alguna forma, ese amor es un amor muy superficial. Por eso es que los matrimonios, la mayoría, por no decir todos, se casan bajo un amor eros. Me gusta, me hace sentir bien, me quiero deleitar con ella, pero ese es un amor superficial. Ese es el amor de aquellos que dicen: siento que se me mueven dentro de mí como mariposas y quiero estar con ella, necesito estar con ella. Pero con el tiempo cambia. Ahora, cuando Pablo está hablando acerca de amar a las esposas, está usando una terminología que solamente es bíblica. Solo en la Biblia usted va a encontrar este tipo de amor. No es un concepto de amor que se pueda encontrar en definiciones que nos provee el mundo o la sociedad, sino que es un amor que solo se puede definir
desde las escrituras es el amor ágape. Ese amor ágape es el amor sacrificial, es el amor divino, es el amor que está dispuesto a entregarlo todo por la otra persona. Entonces, este tipo de amor es el amor más alto. Desde ahí se derivan todas las formas de amor. Hay un libro muy bueno que se llama 5 lenguajes del amor. Dentro de estos 5 lenguajes del amor, el autor Gary Chapman dice que hay 5 formas que tú le puedes expresar el amor a alguien, pero que dentro de esas 5 formas que tú le puedes expresar el amor a alguien, hay algunas personas que tienen preferencias de unas de esas formas sobre las otras. Entonces él dice, una forma de expresar el amor es palabras de afirmación, hablando del matrimonio. Entonces dice, una forma de que un marido le puede expresar el amor a su esposa es cómo le habla, si la afirma, si habla bien de ella. Y quiero decirle que a las mujeres les gusta. Tiempo de calidad es una forma de expresarle a la esposa. Entonces, dedicarle tiempo. Cuando ella tenga esas 50,000 palabras que ella quiere decirte, que tú pongas un rostro alegre y le digas, vuélcalo todo, mi amor, dime todo lo que quieras decirme. Pero dice, una forma de expresar el amor es tiempo de calidad. La tercera dice regalos. Pero el regalo, o sea, una mujer quiere que le regalen flores, que le regalen zapatos, nunca hay suficiente zapatos para una mujer, ¿verdad? Después dice actos de servicio, que ella mira que la atiendes, ¿no? Que le sirves. Y por último, el toque físico. Ahora dice, es bueno que el hombre dé todo eso, pero hay algunas mujeres que ponen algunas cosas por encima de las otras. Pero este es un lenguaje del amor, es una forma de comunicar el amor entre parejas. Pero este autor está hablando de cosas que son reales, que son necesarias, que son buenas, pero que usted y yo tenemos que tener cuidado de no tomar esos 5 lenguajes y creer que con eso vamos a poder establecer un matrimonio sólido. Todo eso es bueno, es vital, es importante, pero hay cosas que son más fundamentales. Entonces, cuando hablamos de los lenguajes del amor, no solo la mujer necesita que la afirmen, el hombre también. A mí me gusta que mi esposa hable bien, que me diga cosas a mí, que me afirme. Yo también lo disfruto, y yo también no solamente lo disfruto, me edifica. También a mí me gusta que me dedique tiempo de calidad. También me gusta que me haga regalos, me gusta que me haga actos de servicio, y me gustan los toques físicos. Pero para mí eso no es suficiente, porque dentro del diseño hay algo que ella tiene que hacer, que esto le pudiera ser más fácil. Para mí es más fácil darle un regalo que amarla como Cristo amó a la iglesia. Para mí es más fácil darle toques físicos que amarla como Cristo amó a la iglesia. Para darle toques físicos solo necesito el amor eros. Para pasar tiempo de calidad necesito el amor fileo. Con el amor fileo puedo pasar tiempo de calidad. Nosotros, Vladimir y yo, podemos pasar tiempo de calidad con el amor fileo, que lo tenemos. El amor de amigos lo podemos tener. Para palabras de afirmación podemos hacerlo a través del amor ergos, porque yo le puedo hablar a mi hija palabras de afirmación desde mi paternidad hacia ella. Yo puedo afirmar a mi hermano, yo puedo afirmar a mi papá, yo puedo afirmar a mi mamá desde ese amor. Y desde el fileo y del ergos y del eros puedo regalar. De hecho, hombres que solo están atraídos físicamente por mujeres son capaces de dejar la mitad de su salario y dejar a sus hijos sin comer por tratar de conquistar a alguien que no es su esposa y hacerle regalo. Se endeudan, se enjaranan,
hacen todo tipo de cosas con tal de darle un regalo a alguien para conquistarlo. No necesito el amor ágape para eso. Y actos de servicio tampoco. Hay gente que es servicial naturalmente. Hay esposas que son serviciales naturalmente. El asunto es que se requiere el entendimiento del ágape para que una mujer ame a Dios de tal manera que pueda tener ese amor sacrificial de sujetarse a su marido como al Señor por agradar al Señor. Y se requiere de un amor ágape para que el hombre ame a su esposa de manera sacrificial para agradar al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, dice: nadie tiene mayor amor que este. Esta es la definición de un amor sacrificial: que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el más grande amor. Y Jesús nos demostró ese amor. Y por eso es aquella famosa conversación entre Jesús y Pedro, donde Jesús le dice: Pedro, me ágape. Y Pedro le respondía: Señor, te fileo. Pedro, me ágape. Y Pedro le respondía: Señor, te fileo. Recuerden que ese Pedro que había dicho: hasta la muerte iré contigo, lo negó 3 veces. Y después de que lo negó 3 veces, Jesús lo tiene enfrente para preguntarle: Pedro, ¿me ágape? Cuando nos casemos, los que se van a casar y los que nos casamos, la pregunta era: ¿se ágape o no se ágape? Pero nadie nos dijo eso. Estábamos ahí en el altar de Eros, esperando la luna de miel. O estábamos ahí, te fileo. O sea, cuando estoy contigo no me siento solo, me sirves de compañía. O estábamos ahí, te ergos, porque ahora voy a tener una familia. Y por eso es que hay hombres que están con una esposa que no la ágape, pero que se acostumbraron y se volvió como una familia. Y Dios está diciendo: ningún matrimonio fracasa si persiguen todos los días de su vida con pasión, con toda fuerza, con toda su energía mis diseños. Ningún matrimonio fracasará. Todos terminarán bien la carrera si se aferran a mi diseño. Es garantizado. ¿Qué es lo que lo impide? Corazones duros. La crisis más grande que está viviendo la iglesia es la falta de entendimiento de una mujer que se sujeta a su marido y un marido que sabe amar a su mujer. Y ahí comienza el diseño, cuando entendemos que ambas cosas son para el Señor. ¿Cómo se ama? Como Cristo amó a la iglesia. Y ahí surge la pregunta: ¿cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo yo como esposo debo de amar a mi esposa? ¿Cuál es la manera de que yo debo de amarla? Hablamos de cómo me debo de sujetar. Esa debe de ser la pregunta. ¿Cómo hago para sujetarme de tal manera que el Señor en el cielo esté complacido conmigo? ¿Cómo hago para amar a mi esposa de tal manera que en el cielo el Señor esté complacido conmigo? Esa debe de ser la inquietud que debemos de tener dentro. No un negocio millonario, no un ministerio grande. La gente anda buscando ministerio, quieren púlpitos, quieren lugares, quieren posiciones, quieren que se les tome en cuenta, pero no tienen en orden su vida ni su casa. ¿Y sabes lo que pasa, hermanos? Cuando alguien está en el ministerio y termina fracasando en su matrimonio, somos la burla. El cuerpo de Cristo, Cristo mismo. Por eso es que la Escritura dice claro, lo dice bien, dice: el que no puede gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia del Señor?
¿Cómo puede alguien atreverse a querer dirigir la iglesia si no ha entendido cómo dirigir su casa? Y la gente se mete al ministerio y se meten a la televisión y se meten a la radio y se meten a quieren estadios, quieren cosas grandes, pero no han entendido el misterio de Cristo y su iglesia y del esposo y la esposa. Y después comienza la gente a mofarse. Mira, fulano de tal cayó, fulano de tal se divorció, el hombre aquel, mira cómo terminó. Mira, que Dios nos libre. No te metas al ministerio sin tu casa en orden, porque mientras tú estés tratando de avanzar el reino, el diablo estará haciendo desastres en tu casa, porque hay puertas abiertas. Ponemos en orden nuestra casa. ¿Qué significa orden? ¿Perfección? No. Yo tengo muchos defectos. En un rato mi esposa se los va a decir. Ahí están mis hijas también, que se los pueden contar si usted quieren. Entrevístela y dígale: ¿cómo es tu papá? ¿Cuántas horas tenés para que te explique? Le va a decir. Pero tenemos nuestra vida en orden. No soy perfecto, pero ¿cómo amamos a nuestras esposas? Dice aquí las escrituras, dice verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Diga conmigo: se entregó. Ahora, esa palabra se entregó es sacrificio, renuncia, soportar la pérdida. Mire bien esto. Se entregó, se sacrificó, renunció y soportó la pérdida. ¿Sabe lo que dice Filipenses? Filipenses capítulo 2 verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Cómo aman los hombres a sus esposas? Se entregan, renuncian, soportan la pérdida, están dispuestos al sacrificio. Entonces quiero que retrocedamos un poco a lo que es ser cabeza, porque a las mujeres que creen que Dios es machista, no oiga lo que les voy a decir, no es cierto primero, porque les voy a explicar lo que es para Dios ser cabeza. Para Dios ser cabeza es ser líder. Pero oiga lo que está diciendo aquí: el liderazgo del hombre como cabeza es el liderazgo como Cristo lo hizo por su iglesia. Escuche cómo Cristo hizo su liderazgo, su cabeza. Dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero Cristo es nuestro ejemplo de cabeza. Y así como Cristo es cabeza, el hombre está supuesto a ser cabeza. No hay otra cosa que nosotros vamos a hacer más que imitar lo que hizo Cristo. Nosotros somos imitadores de Cristo. Cuando la Biblia dice: sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo de Cristo, lo que está diciendo no es solamente ser humilde, no, sé cabeza. Por eso le llama cabeza. Cristo era cabeza, el hombre es cabeza. ¿Cómo se comportó Cristo? Así se debe comportar el hombre. Entonces, para Dios, el que el hombre sea cabeza, y todas las que han tenido ese concepto equivocado, preste atención a lo que voy a decir. Aquellos que tienen una idea feminista de que Dios tiene a la mujer como algo inferior, escuchen lo que el Señor está diciendo. Así como Cristo el hombre, así como Cristo es cabeza, el hombre. Cabeza es líder, pero el líder
se entregó, se sacrificó, renunció y estuvo dispuesto a soportar la pérdida. Entonces lo que le está diciendo al hombre es: cuando tú entras en el matrimonio, la mujer se sujeta, pero tú, cabeza, tienes que estar listo para sacrificarlo todo, para renunciar a todo y para soportar la pérdida de todo. Eso no es una condición de pleitesía, eso no es una condición de gran reverencia. En realidad es todo lo contrario. Ser cabeza no es estar sentado en un trono gobernando a todo el mundo, diciéndole a todo el mundo qué hacer. Para Dios, ser cabeza es renunciar a todo, soportar la pérdida de todo y sacrificarlo todo. Lo que pasa es que las mujeres han conocido a hombres abusadores, abusivos. Y entonces cuando oyen cabeza lo identifican con ellos. Pero esas mismas mujeres que han sido abusadas, heridas, si conocieran a ese hombre que está dispuesto a sacrificarlo todo por ella, a renunciar a todo por ella y a soportar la pérdida de todo por ella, tendría otro concepto de lo que es ser hombre y de lo que es ser cabeza. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es que todos aquellos que han visto en la distorsión de los diseños de Dios puedan ver los diseños de Dios. Que la palabra de Dios deje de ser un ideal, deje de ser algo que se predica muy bonito, sino que sea algo que se muestra, que se vive. No de hipocresía, no de apariencia, en el secreto. Y lo que se hace en el secreto, el Señor lo recompensa en público, lo manifiesta. Dios anda buscando hombres y mujeres a los cuales Él pueda manifestar. Cuando Dios encuentra a un hombre que está en su diseño, nadie puede detener tu publicidad. Es el Señor mismo el que se encargará de darte las plataformas, porque no hay nadie más interesado que Él para mostrarte al mundo. Por el contrario, a estar peleando plataformas, lo que deberíamos de hacer es en el secreto que el Señor nos encuentre aprobado, porque lo que el Señor encuentra aprobado en el secreto, Él lo manifiesta en público. Y en un mundo caótico donde la familia está siendo deteriorada, el Señor está buscando matrimonios, familias, para mostrar y decir: hay esperanza. Pero cuando la iglesia cae en lo mismo que cae el mundo, el cuerpo es vituperado, se mofan, y el cuerpo es el cuerpo de Cristo, y todos terminan viendo a Cristo y diciendo: tú no sirves, lo tuyo no funciona. Estuvieron en la iglesia 10, 15 años, 20 años y mira cómo terminaron, malmatándose. Están en estación de policía, le están aplicando la 7-7. Y llega el juez y dice: ¿usted no era el pastor? Sí, tuve un desliz. ¿Qué clase de desliz, pastor? ¿Cómo se ama? Se entrega. Número 2, se entrega pero voluntariamente. Mire lo que dice Jesús en el capítulo 10, verso 17 de Juan. Dice: por esto me ama el Padre. Escuche esto, qué lindo. Imagínense usted diciendo: por esto me ama mi Padre. Qué bien se debe sentir decir: por esto me ama mi Padre. Dice Jesús: por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre. Usted como hombre tiene el poder de decidir qué hacer con su vida, cómo liderar su casa, cómo amar a su esposa, cómo entregarse a sus hijos. Usted tiene el poder de decidir. Pero hay algunos que van a decir: por esto me ama mi Padre, porque yo puse mi vida al servicio. Como Cristo para la iglesia, yo también puse mi vida al servicio. A mí nadie me la quitó. A mí nadie me obligó. A mí ningún pastor me obligó. No me manipuló. No es que me exigen. A mí nadie me exige ser el hombre que yo soy. Ninguna religión me lo exige. Ninguna iglesia me lo exige. No lo hago para ser aprobado de los hombres. Lo hago porque quiero que mi Padre esté complacido conmigo. Quiero complacer al Padre. Y por eso lo hago voluntariamente. Soy cabeza y tengo un lugar, pero renuncio a todo. Por eso es que Jesús dice: no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Así los hombres sean con sus esposas, como Cristo lo hizo con la iglesia, que siendo cabeza, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se entregó a sí mismo a una muerte, y una muerte de cruz. Ser cabeza y amar a tu esposa te va a costar y me va a costar la vida. Pero todo lo hacemos porque queremos someternos al Padre. Jesús, en un momento de debilidad, dijo en Lucas 22:42: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe a qué estaba refiriéndose Jesús ahí? Se estaba refiriendo a que Él iba a morir en la cruz por su esposa. Y Jesús estaba diciendo: yo no quiero morir. Hay cosas a las que tú no vas a querer morir. Hay cosas que tú vas a decir: esto es demasiado complicado. Hay algunos hombres que literalmente tendrán que lidiar con el hecho de vivir con una mujer los años que le quedan por fidelidad al pacto, más que por lo que sientan. Y por eso, por la falta de entendimiento, es que algunos hombres dicen: no, yo no voy a sacrificar mi vida por esta. Yo me busco una más joven. Esto es serio. Por eso es que la Escritura dice: lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y cuando dice no lo separa el hombre, no crea que es que va a venir alguien y te va a enamorar a la esposa, o va a venir alguien y te va a enamorar al esposo. No, somos nosotros a veces dentro del matrimonio los que causamos la separación por no aferrarnos a los diseños. Y nuestro corazón cada día se va perdiendo más. Mire, entre más usted tome los diseños de Dios y los aplique, Dios les da la gracia para estar más enamorados que nunca. Pero entre más se distancie usted de los diseños de Dios, más va a sentir que la persona que usted tiene a su lado, usted se equivocó. Muchos sienten que se equivocaron porque dejaron los diseños de Dios. Y muchos están enamorados, como yo, que todavía se me hacen maripositas. Entonces, ser cabeza es servir. Ser cabeza es ser el que se humilla. Ser cabeza es ser el que cede. No como hizo Adán cuando Eva llegó a ofrecerle el fruto prohibido. Eso no es ser cabeza. Eso es ser mangoneado. Porque aquella mujer que lleva a su marido a pecar contra Dios, esa Jezabel
que le dice al hombre cómo pecar contra Dios, y el hombre dice: bueno, dejado, jambado, abandonaste tu posición de cabeza, de líder, que más adelante nos va a decir también cómo se ama, la sustenta, la cuida, la protege, la alimenta. Pero lo primero es la ama. La ama como Cristo amó a la iglesia. Y parte de eso es: Cristo se sujetó al Padre. Adán era cabeza, pero se sujetó a la esposa y se sujetó a Satanás y terminó pecando. El ser cabeza es sujetarnos a Dios, amando a nuestras esposas. Pero nunca voy a amar a mi esposa siendo rebelde a Dios. Yo le digo a mi esposa, y se lo he dicho varias veces: te amo, te amo, te amo. Pero muchas de las cosas que hago no las hago por vos, las hago por Dios. Yo le dije a mi esposa: yo te soy fiel a vos más por Dios que por vos. La primera vez se me ofendió. Sí. Porque un hombre se la puede hacer a una mujer y tal vez la mujer nunca darse cuenta. Y hay muchos que la han hecho y no se han dado cuenta a su esposa. Pero Dios sí. Entonces amamos a nuestras esposas porque nosotros amamos a Dios y le servimos. Cabeza no es ser dictador, cabeza no es señorearse, cabeza no es dominar, cabeza no es superioridad, cabeza no es que todo el mundo te sirva. Cabeza como Cristo es entregarse, renunciar a todo, sacrificarlo todo, soportarlo, la pérdida de todo para agradar al Padre. Eso es ser cabeza. Cuando como hombre te sientas así, que estás poniendo tú la mayor parte y que estás haciendo el mayor sacrificio, cuando te llegues a sentir así, es cuando tú puedes decir que estás comenzando a entrar en el diseño de Dios. Hasta que tú no digas eso, no eres cabeza. Es hasta que tú puedas decir: yo siento que yo estoy dándolo todo y todavía ella le... Cuando tú digas eso, bienvenido a la posición donde Dios siempre quiso que estuvieras, que fueras cabeza de tu casa.